Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta cuarta sesión teórica. Solamente para recordar, nuestras tres primeras sesiones fueron de puntos, segmentos y ángulos y posición relativa de las rectas. ¿Ok? Tres sesiones, ¿no? Luego tenemos dos videitos que hicimos de algunos ejercicios, ¿no? Algunos problemas para poder entender esa pequeña teoría que habíamos visto. Bien, esta parte ya es mucho más interesante. Quizá triángulos es como que lo más bonito, digamos, ¿no? Lo más, como decía, interesante, ¿no? De la geometría plana. Bien, pues empecemos con esta nueva sección que es triángulos. ¿Ok? Bien, acá tenemos una pequeña definición muy simple. Un triángulo es una figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales a través de segmentos. Mira, la notación la podemos ver acá. Esa notación es re importante. Vamos a, ahí está, ¿no? Colocarla ahí, resaltarla. Esto significa triángulo ABC y hace referencia a los vértices A, B y C. Si logramos observar la gráfica, tenemos el triangulito con tres vértices, ¿no? Ahí te dice vértice B, este sería el vértice A y el vértice C. Muy bien, listo. Entonces, siempre que tengas un triángulo, tú dibujalo, ¿sí? Al triángulo tú dibujalo, ¿no? Lo puedes dibujar como tú quieras. Y para poder resolver de manera eficiente, colocarle nombrecitos a los vértices, ¿no? ABC, EMN, lo que tú quieras, PQR, ¿sí? Es muy bueno colocarle nombre al triángulo. Bien, un triángulo siempre se caracteriza por tener todo tres, o sea, tiene tres vértices, tiene tres lados, ¿sí? Tiene tres ángulos internos, ¿sí? Un ángulo interno alfa, acá habrá otro y acá habrá otro. Y también tiene tres ángulos externos, ¿ok? Acá, por ejemplo, algo que tal vez muchos dejan de lado en colegio, por lo menos no se profundiza tanto en esto, es que un triángulo tiene ángulos externos, ¿sí? Además de tener ángulos internos. Acá vemos el ángulo phi. ¿Cómo se obtiene un ángulo externo? Prolongando un lado, ¿ya? Entonces, déjame mostrarte, por ejemplo, mira, voy a prolongar el lado AB, ¿sí? Y hasta acá, digamos, lo prolongo. Y ahí logramos observar un ángulo externo. Este sería un ángulo externo. Uy, qué pulso tan malísimo. Pero vamos de nuevo. Eh, ahí, ¿no? Bueno, ese de ahí es el ángulo externo. Todo eso es. ¿Ok? Ahora, yo sé que hay algunas dudas acá, ¿no? Por ejemplo, mira, también puedes prolongar este otro lado. Déjame mostrarte. Este lado BC voy a prolongar, ¿ya? En vez de prolongar este lado, ¿no es cierto? Sí, en vez. Y observo acá también otro ángulo externo, sí. Sí, compañeros, ahí también hay un ángulo externo. Pero, sin embargo, como tú ya conoces la teoría de ángulos opuestos por un vértice, ¿no? Entonces, evidentemente, el ángulo que hace rato remarqué es el mismo, ¿sí? Ahí está. 1, 2, ¿no ven? Pero bien, decimos que hay un ángulo externo. Ángulo externo, acá también habrá un ángulo externo, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver eso, ¿sí? El hecho de que haya dos, bueno, es porque se repite nada más, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Bien, pues, sigamos. Ahora bien, el perímetro es bueno, lo colocamos acá, es muy importante. Miren, el perímetro, usualmente 2P, es la suma de los lados. O sea, AB más el lado BC más el lado AC
la suma de esta frontera, la suma de estos lados, justamente, es igual al perímetro. ¿Sí? Nada, es un número nada más el perímetro. Muchas veces se habla del semiperímetro, ¿no? ¿Sí? El semiperímetro. Y en un teorema que vamos a ver más adelante, se alude a este semiperímetro. ¿Sí? Entonces, el semiperímetro es el perímetro dividido entre 2. Por eso es semiperímetro. ¿Ya? Pero a tener muy en cuenta que el perímetro es la suma de los lados. ¿Ok? La suma de los lados, de los 3 lados. Listo, pues. Entonces, vamos a continuar. Continuemos. ¿Qué dice la teoría? Acá, bueno, un triángulo tiene 3 ángulos internos, 3 ángulos externos, todo 3, ¿no ves? Más adelante vamos a ver 3 bisectrices, 3 alturas, 3 mediatrices, 3 medianas y así sucesivamente, ¿no? Ok. Bien, sigamos. Esta es una pequeña introducción, compañeros, ¿sí? Vamos a clasificar ahora a los triángulos, ¿ok? 3.1, clasificación de triángulos. Vamos a clasificarlos de dos maneras, por sus lados y más bajito por sus ángulos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a clasificar por sus lados. Esto es algo que yo creo todos conocemos. Observen, por sus lados, un triángulo podría ser escaleno, isósceles o equilátero, ¿sí? Entonces, bueno, triángulo escaleno. Acá vemos el grafiquito. Todos los lados son totalmente distintos, ¿sí? Escaleno, todos los lados distintos. Isósceles, acá vemos la grafiquita. Dos lados iguales, ¿sí? Dos lados iguales. Y el más fácil y conocido por todos, ¿no? Triángulo equilátero, que dice que sus 3 lados son congruentes, ¿no? Son totalmente iguales, los 3 lados. ¿Ok? En esta primera parte, obsérvese que estamos hablando de los lados de un triángulo. ¿Ya? ¿Ok? Listo. No me estoy metiendo con los ángulos todavía. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ahí está. Ahora bien, por sus ángulos. Acá está, ¿no? Acá me meto ya a hablar de los ángulos. Básicamente hay dos grupos. Uno, los triángulos rectángulos, triángulo rectángulo, y el triángulo oblicuángulo. Bien, el rectángulo es, todos los conocemos, ¿no? Es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos 90 grados. Ángulo recto. Sin embargo, el oblicuángulo se divide en dos, ¿sí? Acutángulo y obtusángulo. Nada. Acutángulo dice que sus ángulos son agudos, ¿sí? Sus ángulos interiores son agudos. Y obtusángulo dice que uno de sus ángulos es obtuso, ¿sí? A ver, vamos a ver, hasta para esclarecer un poco la idea, acá tenemos algunas gráficas. Observen, compañeros. Triángulo rectángulo. Un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Triángulo obtusángulo, eh, obtusángulo, oblicuángulo, perdón, acutángulo, ¿sí? Triángulo, oblicuángulo, acutángulo. Muy largo, pero así es, ¿no? Todos los ángulos agudos. Miren, dice que los ángulos están comprendidos entre 0 y 90, ¿sí? En este intervalo de 0 a 90, ¿no? Podría ser 10 grados, no sé, 50 y así. Ángulos en este intervalo. Triángulo, oblicuángulo, obtusángulo, ¿no? Bueno, uno de sus ángulos es obtuso, o sea, está comprendido en este intervalo, ¿sí? En este rango de 90 a 180. Ponele, digamos, 150, digamos, ¿no? Listo. Y los demás, obviamente, por consiguiente, van a ser agudos, ¿no? Pero uno de ellos, obtuso, ¿sí? En acá, los 3 agudos. Y en acá, uno de ellos, recto, 90 grados. Ahí está. Bien.
Vayamos con el siguiente apartado. A ver, acá subtítulo. Bien, un subtítulo muy interesante. Acá nos vamos a detener un poquito y vamos a explicarlo. Miren, habla sobre las propiedades básicas. Estas propiedades van a ser muy importantes a la hora de resolver problemas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, miren, la primera propiedad. Yo he puesto incisos, pero veamos la grafiquita, ¿no? Todos los ángulos internos de un triángulo en suma son 180 grados. Toda la vida. ¿Sí? Pero re importante, ¿no? Entonces, ahí lo enmarcamos. Siguiente. Todos los ángulos externos, acá ya puedes observar ángulos externos, uno por vértice, no dos, ¿no? Porque han visto hace rato que había dos, pero que se repite, ¿no? Entonces, uno por vértice, en suma, estos ángulos externos valen 360 grados, ¿sí? Igual propiedad que en algún momento nos puede servir. Listo. Y bien, vamos con uno de los más importantes a la hora de resolver problemas, ¿sí? Y no muy conocido por las personas, que dice que, por lo menos por los compañeros que salen de colegio, ¿no? A veces soslayan estas propiedades, ¿no? Dos ángulos internos, en suma, es igual a un ángulo externo, ¿ya? Esta propiedad yo le pondría en rojo, digamos, ¿no? Porque van a ver que ayuda a resolver los problemas de manera más eficiente y rápida. Dos ángulos externos es igual a un ángulo externo. ¿A cuál? Al opuesto, ¿sí? Al opuesto, ¿ya? Solo para colocar un poquito de ejemplos, ¿no? Mira, a ver, voy a un ejemplito ahí rápido, ¿no? Rapidito, así. Pondremos acá. Imagínate que tienes ahí el ángulo A y aquí el ángulo B, B minúsculo, ¿ya? Dos ángulos internos. Pregunta para ti. Esos dos ángulos internos, en suma, ¿son igual a qué? Igual a gamma, igual a phi, igual a omega. ¿Qué dirías tú? Bueno, estos dos ángulos internos, en suma, son este ángulo externo, el opuesto, ¿sí? Omega en este caso. Entonces, A más B sería igual a omega, ¿no? Bueno, de doble. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, dos ángulos internos, en suma, son igual al opuesto. Opuestos a estos dos. Opuestos a estos dos, o sea, omega. ¿Sí? Bien, eso ahí espero que lo tengas en cuenta, ¿no? Más adelante vamos a utilizar estas propiedades y les vamos a aprender de una manera cabal, ¿no? Bien, sigamos compañeros. Vamos a continuar. Por ejemplo, eh, se habla un poquito más adelante de líneas notables del triángulo, ¿ya? Esto es un poco largo, ¿sí? Es un poquito largo, pero vamos a darle un vistazo rapidito, ¿sí? A las líneas notables de un triángulo, ¿ya? Eh, bueno, primera línea notable, mediana. Una mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿no? Entonces, acá está la grafiquita. Mira que esta es la mediana. Esta que la voy a colocar con un color especial, ¿sí? Ahí está, en rojo, digamos. Ahí tienes una mediana, ¿ya? Entonces, observa bien. Una mediana parte de un vértice, de cualquier vértice, en este caso del vértice B, y biseca el lado opuesto, o sea, lo parte a la mitad, en dos segmentos iguales. Estos rectangulitos, mira que desde ya te los informo, ¿no? Es una notación que nos dice que este segmento es igual a este segmento, ¿no? Es una notación bien simple y bonita, digamos, ¿no? Para a la hora de resolver problemas. Ahí está tu mediana. Parte de un vértice y biseca el lado opuesto. Así de sencillo. ¿Cuántas medianas tiene un triángulo?
Bueno, va a tener 3. ¿Sí? Este segmento es igual a este segmento, ya que este es una mediana. A ver. Y listo, ahí voy a sacar. Puedo sacar la tercera mediana más, pero en este caso no lo voy a hacer. ¿Ya? Pero si lo sacaríamos, viene y corta, ¿no? A este de acá. Ahí, ahora hay que ponerle ciertas notaciones. Digamos, este segmento es igual a este segmento. ¿Se entiende, no? La notación. Este segmento igual a este segmento, este es igual a este, y este es igual a este. Notaciones simples. Mira que se encuentran en un punto, ¿no? Las medianas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Juguémonos un poquito más. Siguiente, mediatriz, ¿no? Acá está la mediatriz. La vamos a remarcar con negrilla. Dice que es una recta perpendicular que biseca un lado. ¿Ya? Acá está. Entonces, déjame colocarle un color. Ahí está, con verde, ¿no? Esa es aquella recta ortogonal a un lado, perpendicular a un lado, que justamente parte del punto medio de dicho lado, ¿sí? Parte del punto medio de manera ortogonal, ¿sí? ¿Cuántas mediatrices tiene un triángulo? Tiene 3. Entonces, mira acá. Voy a tratar de imaginarme, ahí está, digamos. Ahí saqué. Evidentemente, tiene que salir en 90 grados. Listo, vamos a pensar que aquí hay ángulo recto y que además está saliendo del punto medio, digamos, o está pasando por el punto medio esta recta llamada mediatriz. Bien, sigamos compañeros, sigamos jugándonos. Igual, hay 3 mediatrices, ojo, ¿no? Existen 3 mediatrices. Puedo sacar la tercera, pero en este momento no lo voy a hacer. Vamos. La más conocida por todo el mundo, bisectriz, pero interior, ¿no? ¿Sí? Viene una bisectriz interior, acá la vamos a colocar con amarillo, vamos a remarcarlo, parte de un vértice, ¿sí? Y a este ángulo del vértice lo biseca. Entonces, mira, si leemos la definición, dice segmento que biseca un ángulo interno. Ahí está, lo ha bisecado, ¿sí? Entonces, alfa y alfa. ¿Cuántas bisectrices tiene un triángulo? Tiene 3 bisectrices internas, ¿sí? Ahí vemos otro, ¿no? Y que podríamos decir, este angulito es igual a este angulito, ¿sí? Estrellita, digamos, ¿no? Bien. Y de acá puedo sacar la tercera bisectriz, ¿no? Pero bueno, pero se entiende ahí, ¿no? Bien, ahí tenemos los 3. Vamos con la siguiente definición. Bisectriz exterior, ¿sí? Entonces yo sé ya que te das cuenta, una bisectriz interior, aquella que biseca un ángulo interno. Entonces, una bisectriz exterior bisecará un ángulo externo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos a eliminar todos estos que hemos puesto y ver los siguientes grafiquitos. Ahí está. Entonces, vamos, por lo menos hasta acá. Listo. Un poco más. Acá está, compañeros. Bisectriz exterior. Ya no lo vamos a hacer, lo vamos a poner tanto énfasis, pero mira, acá hay un ángulo externo y esta recta que parte de este vértice biseca el ángulo externo. Facilito. Hay 3, sí, compañeros, hay 3 bisectrices exteriores. Siguiente, altura, ¿no? ¿Qué es la altura? Parte de un vértice y corta al lado opuesto en 90 grados. A eso llamamos altura. Muchas veces se dice, esta es la altura del triángulo, ¿no? La altura que tiene, ¿no es cierto? La altura. ¿Listo? ¿Cuántas alturas hay? 3 alturas. Voy a sacar una altura, ¿ya? La vamos a colocar con azul, ¿sí? Por ejemplo, del vértice C, tiene que venir y tiene que cortar en 90 grados.
vamos a pensar que ahí es 90 grados. ¿Ok? Acá es 90 grados. Bien. No necesariamente divide este segmento en segmentos iguales. No necesariamente. ¿Sí? ¿Sí? No necesariamente. Solo parte de un vértice y corte 90 grados al lado. Eso es una altura. Y puedo sacar una tercera altura también acá, ¿no? Bien. Ahí está, compañeros. Y el último concepto que quiero que conozcan, Cebiana. ¿Qué es una cebiana? Es una recta que parte de un vértice, ¿sí? Parte de un vértice y va al lado opuesto, pero no en 90 grados, ni siquiera lo biseca a este segmento, nada. Va a un punto cualquiera, se dice, ¿sí? Entonces, permíteme mostrarte una cebiana con rosadito, digamos. Mira, voy a sacarlo del vértice A. ¿Y dónde? ¿Al punto medio de este segmento? No necesariamente, digamos, donde tú quieras. Acá, digamos, listo, hasta ahí. Acabo de sacar una cebiana, pero siempre de un vértice, ¿no? Mira, del vértice, 90 grados puedo sacar, digamos, a 90 grados, pero no necesariamente cumple una cierta regla. Entonces, donde tú quieras, digamos, acá, digamos, listo, ahí. Sacaste otra cebiana, ¿sí? Ahí 3 cebianas tenemos. Ahí está, compañeros. Vamos, sigamos con los conceptos. Tú te puedes detener el video y leer, ¿no? ¿Sí? Leer cada uno de estos. Y incluso hacerte tus apuntes, ¿no, compañero? ¿Sí? Pero acá vemos esta parte teórica. Bien, último concepto. Yo lo llamé 3 triángulos muy importantes, ¿sí? 3 triángulos muy importantes. Y acá es donde vamos a finalizar y ponerle mucho énfasis, ¿no? Ya luego de esto vamos a hacer ejercicios de triángulos, muchos ejercicios, tenemos ya hasta acá mucha teoría, ¿no? Y con ayuda de esto va a ser como que el resumen, ¿sí? De lo que hemos visto anteriormente. Bueno, un poquito de resumen, digamos. 3 triángulos importantes. Empecemos con el triángulo isósceles. ¿Ok? Permítame colocarle una estrellita o un corazoncito. Ahí, ¿ya? Estamos ahí apuntando al triángulo isósceles. Mira, triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene 2 lados iguales, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dice la famosa frase? A lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Sí? A lados iguales se oponen ángulos iguales. O sea, si A es igual a B, entonces alfa va a ser igual a beta. ¿Ya? Esto es lo que tienes que saber de memoria. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar bien remarcado, digamos, ¿no? Ahí, eso es. Ahora, esto también puede darse, ¿no? Si alfa es igual a beta, entonces los lados que son iguales, ¿no? Los lados que se oponen. A es igual a B. Listo. También puede pasar lo mismo, ¿no? Por eso dice o viceversa. ¿Ya? Pero esta es la gran definición, digamos, ¿no? Sigamos. Vamos a ir atrás. Listo. Continuemos, compañeros. Triángulo equilátero. Uno de los más conocidos por todos, ¿no? Igual le vamos a poner un corazoncito, digamos, acá. Listo. Énfasis, ¿no? Dice, ¿no? Si todos los lados son iguales, ¿sí? Si todos los lados son congruentes, son iguales, todos los ángulos también lo son, ¿sí? Y cada uno es 60 grados. Entonces, lo que tienes que grabarte es si A es igual a B igual a C, entonces alfa es igual a beta igual a tita igual a 60. ¿Ok? Esto es triángulo equilátero, ¿no? Ahora también se da el proceso inverso. Si los ángulos son cada uno 60 grados, entonces implica, ¿no?, que los lados van a ser congruentes, van a ser iguales.
¿Ya? Bien, no pasa nada. Continuemos pues con la teoría. Bien, para finalizar, triángulo, rectángulo. Dos cositas que quiero que sepas de estos triángulos rectángulos, ¿no? Mira, te lo voy a poner bien fácil. Siempre que divises dentro de un triángulo rectángulo un ángulo de 30 grados, ¿sí? 30 grados, la hipotenusa va a ser igual al doble del cateto opuesto al ángulo. Repito, siempre que divises un ángulo de 30 grados, la hipotenusa va a ser el doble del cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, eso hay que saberlo de memoria, sí, compañeros, ¿no? Hay que saberlo de memoria. Importantísimo, ¿ya? Muy importante. Porque van a ver que hay cientos de problemas donde se divide este ángulo, 30 grados. Entonces, a la fuerza tienes que decir, bueno, la hipotenusa es el doble de este cateto. Nada más, ¿sí? Ahí está. Y el último, siempre que divises un triángulo rectángulo y en este divises un ángulo de 45 grados, ¿sí? Ya no 30, 45, entonces la hipotenusa no va a ser el doble, pero va a ser la raíz cuadrada de 2, ¿sí? De el cateto opuesto, ¿no? Opuesto al ángulo. En este caso, A. Listo. Entonces, casi similar, ¿no? Acá era 2 veces A, acá es raíz de 2A, ¿no? Raíz de 2 veces A. Listo, ahí está, compañeros. En este último, evidentemente, si la suma es 180 de los ángulos internos, ya que tienes 90, acá tienes 45. ¿Cuánto vas a tener acá? Entonces, bueno, obviamente vas a tener 45, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quieres, lo ponemos un poquito, digamos, ¿no? Grados. Uy, grados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice si dos ángulos son internos e iguales? Bien, a ángulos internos se oponen, a ángulos internos iguales se oponen lados iguales. O sea que también este triangulito es isósceles. Por eso más adelante dice, A es igual a B. ¿Sí? Porque la suma, recuerda, ¿no? Vale 180 grados. ¿Sí? 90, acá tenemos, 45 más 45 es 90, 90 más 90 es 180. A ángulos iguales, ¿sí? Se oponen lados iguales. A es igual a B. También es isósceles este último. Pero lo que quiero que sepas es esta relación de la hipotenusa con un cateto, ¿sí? Entonces, espero te lo memorices. Bien, finalizamos acá la parte teórica. Vamos a tener una clase especial de puros ejercicios de triángulos y pero quiero que sepas toda la teoría que hemos revisado, ¿no? ¿Sí? Solo para recordarte. Mira, es bien cortito, ¿sí? Es un resumen, ¿no? Un resumen muy sistemático, desde saber los nombrecitos, ¿no? Este es vértice, ¿sí? Este es vértice, ángulo interno, ángulo externo, ¿sí? Notación de un triángulo, hacer énfasis en sus tres vértices, ¿sí? Bien, saber definir un triángulo por sus lados, por sus ángulos, ¿ya? ¿Ok? Esto, muy importante, las propiedades básicas. Suma de los ángulos internos, suma de los ángulos externos, dos ángulos internos siempre es igual a un ángulo externo. ¿No? Saberlo bien de memoria. Y las líneas notables, bueno, no te lo memorices. Es un poco difícil. Bueno, pero si es que lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Depende de vos, ¿no? Esto yo no te pido que memorices, ¿no? Todavía. Más adelante vamos a ver una manera de memorizar esta partecita, ¿sí? Pero ya, estate conociendo, ¿no? Conociendo las líneas notables que tiene un triángulo. Mediana, mediatriz, bisectrices, altura, seviana. Y por último, los tres triángulos importantes, ¿no? El isósceles,
a lados opuestos, a lados iguales, se oponen ángulos iguales. ¿Sí? Equilátero, tres lados iguales, entonces tres ángulos iguales, e iguales a 60 grados. Rectángulo, siempre que divisemos un ángulo de 30 grados, la hipotenusa es igual al doble del cateto opuesto al ángulo. Y siempre que divises un ángulo de 45 en un triángulo rectángulo, la hipotenusa no es el doble, pero es raíz de 2 del cateto opuesto, A. Además, sendos catetos son iguales, ¿no? Cada uno son iguales. En magnitud, digo, ¿no? ¿Sí? El mismo segmento, básicamente. Terminamos acá la teoría de triángulos, la primera parte. Déjame mostrarte que más adelante vamos a ver congruencia de triángulos, semejanza de triángulos, polígonos, cuadriláteros y demás, ¿no? Y con ello vamos a ampliar más a esta concepción de los triángulos. Pero bien, por hoy hasta acá, ¿no? Entonces, bien compañeros, quedamos hasta acá. Nos vemos en la siguiente sesión.